Bienvenidos a una nueva entrevista en Furor Televisión. Fernando Rueda, periodista de investigación, profesor y autor de una gran cantidad de libros, entre los que destaca La Casa 2 y el que vienes a presentar ahora, Destrucción Masiva. En Destrucción Masiva cuentas la historia personal de los 8 agentes de inteligencia que estuvieron destinados a Irak durante el cerco estadounidense. ¿Cómo conectaste, en primer lugar, con estos agentes de inteligencia? Con la historia de estos agentes de inteligencia. Bueno, es que esta es una epopeya que yo quería escribir desde hace 17 años. Entonces, en realidad no es una historia que se pueda centrar solamente, única y exclusivamente en un momento, ¿no? Ha habido muchos momentos en esta historia, ¿no? Ha habido un momento de investigación que ha durado, pues eso, duró 15 años, en los cuales estuve investigando, obteniendo información, parando, haciendo otras cosas. Y luego otro momento, que es el que creo al que tú te refieres, en el cual yo decido que hay una historia que quiero contar, y esa historia que quiero contar es quiénes eran los 8 espías del CNI que fueron asesinados en el 2003 en Irak. Básicamente porque en España esto no se había hecho nunca. Es decir, que en novelas sí, se cuentan los personajes, se les llena de perfiles, se les llena de aristas, se cuenta lo bueno, se cuenta lo malo, se habla de su familia, un poco para entenderlos, ¿no? Pero aquí no, y entonces de alguna forma lo que yo me planteo es, voy a intentar saber quiénes son, y entonces para saber quiénes son, básicamente lo que tenía era que intentar acercarme a sus familias, a sus amigos, a las personas que les conocían, ¿no? Y tratar de descubrir quiénes eran, ¿no? Corría el peligro de que me dijeran que eran unas personas fatales, porque se había dicho que eran muy malos, se había publicado en algún momento. Y yo lo que hice fue investigarles, hablar con la gente y descubrir pues esas facetas que yo creo que son la esencia de esta destrucción masiva, ¿no? Y desmentir ese relato, de alguna manera, ¿no? El relato que se construye en torno a ellos, cuando de alguna forma niegan la versión oficial que estaba dando en aquel momento el gobierno de José María Aznar. Bueno, es que el problema es que no hay un relato sobre esta historia claro y concreto hasta que yo, digamos, de alguna forma me pongo a investigarlo. Había relatos, había cosas que se habían dicho, muchas informaciones sobre esto. De hecho, yo no había publicado esta historia, que tenía tantas ganas de hacerla, porque me faltaban siempre muchos elementos. No era una historia cerrada, no era una historia que pudieras presentársela a la opinión pública diciendo esto fue lo que pasó, estos son todos los elementos y estas son todas las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, lo que te he contado en el 10º aniversario, con motivo del 10º aniversario, es cuando yo intento investigar la vida de estos 8 agentes y al final no me atrevo a contar la historia porque veo que no la tengo controlada, ¿no? Claro. Y fue ya en el 15 aniversario cuando mi editora, Blanca Rosa Roca, me dijo, ¿por qué no haces un true crime, ¿no? ¿Por qué no haces una historia basada en hechos reales, ¿no? Y eso es lo que hago y lo que me ha permitido contar esta historia, que es la historia de 8 hombres buenos rodeados de montones de gente mala, ¿no? Pero a través de ellos ir descubriendo la situación política que se vivió en aquel tiempo. Es decir, la política no me importa como tal en esta historia, solamente lo que a ellos respecta. Claro. Y en lo que a ellos respecta es cuando notas que les afecta el que, por ejemplo, José María Aznar, Bush, Blair, dijeran que no había armas de destrucción masiva cuando ellos llevaban haciendo informe tras informe diciendo no hay armas de destrucción masiva, claro. ¿Por qué decís que sí que las hay? Sí que las había, ¿verdad? Te voy a poner un vídeo a continuación que creo que es interesante para ver lo que se dijo en aquel momento sobre la invasión norteamericana en Irak. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro
y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. En tu libro, de alguna manera, vienes a decir que Aznar sí sabía en este momento, por los informes que le había facilitado el Centro Nacional de Inteligencia, que no había armas de destrucción masiva y sin embargo parece que desoyó los informes de inteligencia de nuestro servicio secreto por hacer caso y por atender a lo que le decía el Centro Nacional de Inteligencia Norteamericana, la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. ¿Qué piensas al ver este vídeo a día de hoy y qué crees que motivó a Aznar para involucrar a España en este famoso trío de los Azores? Yo he estado algo más de un año escribiendo este libro de destrucción masiva. Es verdad que estuve durante 15 años acumulando información, guardando información. Cuando yo me encierro, yo empiezo a ver vídeos, empiezo a leer textos, ¿no?, de José María Aznar y textos de Bush, porque es un libro, y textos de Blair, ¿no? Es decir, Blair decía activamente en informes, hay armas de destrucción masiva. Bush, bueno, tremendo, ¿no? Incluso influían, ¿no? Lo que yo me encontré cuando hice la investigación fue algo objetivo. Por un lado, ya había informes del CNI en los cuales decía que no había esas armas, que no había la certeza, lo decían que esas armas, pero es que luego, cuando yo hago la investigación, me encuentro, por ejemplo, con que uno de los dos agentes españoles, había dos agentes que llevaban varios años allí antes de la invasión, Alberto Martínez y José Antonio Bernal. Lo sabían todo, llevaban 2 años. Y José Antonio Bernal, en el periodo en el que estuvieron en España durante la invasión, porque antes de la invasión los sacaron y no volvieron hasta una vez que ya estaba consolidada, le dijo a su padre: Aznar, no tiene razón, nosotros se lo hemos dicho, no hay armas de destrucción masiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Aznar tenía una serie de informes y él eligió los informes que quiso elegir. Esto sí, él quiso creer los informes de la CIA, quiso creer los informes del MI6, del Servicio Secreto Inglés, y en lugar de los informes que le planteaban las dudas, que era el Servicio Secreto Español. Esto es la realidad y esto es lo que dicen y lo que demuestran las pruebas que había y las que además aportamos en el libro. Sin embargo, Aznar sigue insistiendo en que él no lo conocía y que no era tan listo para conocerlo, ¿no? Decía él. Bueno, Aznar basa su defensa. Yo, claro, después de tantos años tuve que ponerme un poco al día y recordar sus argumentos, ¿no? Aznar basa su argumento en varias cosas, sobre todo para no hacer algo que sí han hecho Bush y Blair. Bush y Blair pidieron disculpas, Aznar no. Y él dice que él no participó en los ataques, lo cual es verdad, es decir, él no participó, es decir, tropas españolas no bombardearon Irak antes, y dice que cuando mandó los soldados, los 1.200 soldados, a Irak, fue en misión amparada en la ONU, lo cual también es cierto. Con lo cual hace un razonamiento cierto. Solo olvida algo, que varios días antes de la invasión hubo un documento que presentaron en la ONU Estados Unidos, Inglaterra y España, dando un tiempo prudencial a Irak, a Saddam Hussein, para que se desarmara. Y que luego, 2 días antes, hubo una foto famosísima en las Azores entre estos 3 presidentes diciendo si no te desarmas te atacamos. Y él fue uno de los que dijo en esa foto: si no te desarmas te atacamos. Otra cosa es que las bombas no las lanzaran aviones, claro. Pero eso está claro, que él
activamente participó en toda esa preguerra, ¿no? Está esa famosa fotografía de José María Aznar con Bush poniendo los pies encima de la mesa, ¿no? Eso es un mes antes, ¿no? Un mes antes Bush hizo el ataque solo, no necesitaba a nadie para esto. Claro. Lo único que pasa es que él necesitaba, de cara a la opinión pública mundial y a la suya propia, legitimidad. Una legitimidad, y es que le apoyaron. Entonces, como hubo otros países que no le apoyaron y que se pusieron en contra, él buscó a sus primos de siempre, que son a los ingleses, y se sumó a Aznar, ¿no? Y entonces invitó a Aznar a su rancho, ¿no? Era un acto estupendo, y entonces Aznar ahí subió las piernas encima de la mesa. Fue una foto que dio mucho que hablar, ¿no? Sí, aquello, voy a poner a España en la primera división de la... Dice, voy a cambiar la historia de España de los últimos 200 años, ¿no? Es decir, que él optó, que es lo que hizo, decir, a mí me da igual lo que digan, yo voy a optar por llevar a España aquí, que es legítimo, él era el presidente del gobierno. Claro. Lo que pasa es que cuando el juego te sale mal, lo menos que puedes hacer es reconocerlo. Pedir disculpas. ¿Esperas reacciones por parte de algún miembro del ejecutivo de José María Aznar? ¿O ¿Reacciones? Sí. No. Al final esto no... Yo no busco reacciones, ¿no? Yo creo que el buen periodismo de investigación es aquel que controla al poder, y que te da igual que el poder... yo he controlado... desde que empecé primero al gobierno de Felipe González, después a Aznar, después a Zapatero, después a Rajoy. Quiero decir, no diferencias, haces un control. ¿Por qué? Porque la opinión pública tiene el derecho a conocer, ¿no? Claro. Yo no espero que por mis informaciones a lo largo de todos estos años ni detengan a nadie, ni hagan ninguna cosa. Mi labor de denuncia, que es de cara a la opinión pública, ya está... Pero no ha habido ningún pronunciamiento, aunque sea personal. Es que en temas de espionaje hay una cosa muy diferente con otros tipos de historias, ¿no? En temas de espionaje normalmente la gente trata de no hacer reacciones porque son conscientes de que eso da más publicidad claro, yo lo digo al libro, ¿no? Por aquel momento en el que diste la sorpresa con la Casa 1, cuando en el Centro Nacional de Inteligencia dijeron, sí, es que aquí dentro lo estamos leyendo todos, o lo están leyendo todos. Pero ese fue el director Manglano, ¿no? Claro. En 1981, después del 23F, sí, el CNI, el CSIC en aquel momento, se llamaba ahora CNI, pone a Emilio Alonso Manglano. Entonces Manglano, que estuvo 14 años, tenía una deportividad que les ha faltado a la mayor parte de los directores, ¿no? Y entonces él, era el primer libro que se publicaba en la historia en España sobre el servicio secreto, y él dijo claramente, sí, aquí lo están leyendo todos y tal, porque no le importaba reconocerlo. Pero eso posteriormente ya no ha vuelto a suceder. No ha vuelto a suceder. Actualmente, en una de las guerras más cercanas que tenemos, la guerra en Siria, ¿cuál ha sido el papel del CNI en este conflicto tras la experiencia que ha ocurrido en Irak? Y también, ¿crees que ha acreditado el CNI el uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad contra la población civil? ¿O puede ser esto un casus belli, como el que ocurrió con Saddam Hussein? Ya, verás, el servicio secreto tiene delegaciones en 80 países. Eso implica 2 agentes, normalmente en la embajada, con estatus diplomático, con protección, más en determinados países agentes ilegales, que dicen los rusos, sí, que pueden estar en cualquier otro esto. Lo que pasa es que el CNI cubre los temas que interesan en España, básicamente. Y los temas que interesan menos, digamos, lo que hace es que lo cubre con intercambio de información con otros países. Es decir, este es el juego básico. Yo creo que Siria no es un tema de especial atención del servicio secreto, y tengo entendido que se lleva no desde Siria, sino desde uno de los países cercanos en Oriente Medio, ¿verdad? A Siria. También es verdad que los intereses de España en estos momentos ahí son ridículos. Tú fíjate que en Irak había, en el año 2000, cuando va Alberto Martínez, que es donde arranca el libro, había 2 agentes, el jefe de la delegación y su ayudante, ¿no? Sí. Y bueno, pues porque España tenía sus intereses allí. Solo varía cuando de repente a Aznar, el gobierno,
decide mandar esos soldados allí, entonces a esos 2 agentes se le suman 4 más. ¿Por qué? Porque ya hay una misión específica, que es proteger a las tropas españolas. Claro. Es decir, que los despliegues siempre dependen de los intereses, no solamente informativos, sino también de protección que puede haber, o intereses económicos, que a veces no hay tantos intereses militares, pero sí hay empresas españolas a las cuales hay que proteger, ¿no? Me hablabas antes de Manglano y de aquella experiencia que tuviste con él. ¿Cómo crees que era el servicio secreto, el CSIC, durante la época de Manglano, y cómo ha ido evolucionando a lo largo de su historia? Y también, ¿cuál fue el papel de la CIA en su creación? Mira, Manglano yo creo que acabó mal, quiero decir, hay que decir que acabó dimitiendo por un gran escándalo de escuchas a todo el mundo, ¿no? Eso hay que decirlo para entender lo que voy a decir. Manglano, 1981-1995, fue, sin ninguna duda, la historia ha demostrado, el mejor director que ha tenido el servicio secreto. El mejor director porque convirtió lo que era un servicio secreto militar de tíos, de hombres, en un servicio secreto, en un servicio de inteligencia, que era un servicio volcado en el exterior. Él fue el que todas estas agentes que han ocupado el puesto de secretaria general o la actual directora Paz Esteban entraron gracias a Manglano, porque Manglano se empeñó en que tenía que haber mujeres. 1981-82 y las buscó entre hijas de militares, de amigos y tal, que no hacían las pruebas de ahora y solamente les exigía que supieran idiomas, que era lo que no había ahí, y los militares no sabían idiomas, y entonces, para que no hubiera ninguna duda, pues aportaban algo real que era eso. Y entonces, durante los primeros años, esos años en los cuales hizo el gran cambio, uno de los cambios que hizo estuvo directamente relacionado con lo que tú me has preguntado, ¿no? En la transición, la CIA controlaba bastante el servicio de inteligencia. Sobre todo controlaba la contrainteligencia, hasta tal punto que, algo que puede parecer alucinante, les pagaba un sobre a los espías españoles. Eso aquí y en China es delito, es delito. Claro. En aquel momento no lo era. Quiero decir, yo he contado en algunos de mis libros cómo iban con sobres. El de la CIA iba a la división de contrainteligencia, a los que se encargaban de perseguir sobre todo a los rusos, iban con sobres que iban distribuyendo sobres, ¿no? Claro, leyendo tus libros recuerdo una experiencia que contabas en la que de pronto se recibe en la agencia de inteligencia una cantidad de cestas de Navidad con los nombres, apellidos y cargos de cada uno de los agentes o oficiales de inteligencia del centro, y que resulta que había sido el Mossad en ese momento, algo que sorprende, ¿no? Porque el director parece que se enfada en ese momento. Manglano es que lo descubre, claro. Estaban todavía en Paseo de la Castellana, no estaban en la carretera de La Coruña, que es donde está actualmente la sede central, y entonces al salir se encuentra con que hay una camioneta que está bajando cestas y cestas y todo. Con los cargos de cada uno de los oficiales. Claro. Y entonces, esto es al poco de llegar, ¿no? Es decir, que él al poco de llegar se da cuenta de todas estas cosas, se da cuenta de lo de la CIA. Bueno, es decir, él acaba con la CIA, acaba con los sobres primero, ¿no? Es decir, porque esto no tenía sentido, esto no es una república bananera, ¿no? Pero se lo tuvo que enseñar. Y hubo dos detalles muy curiosos, te los cuento muy cortos, ¿no? Y es que creo que fue el 84, con Felipe González ya en la Moncloa, que de repente descubrieron que había a dos agentes, dos americanos, uno de la base de Torrejón y otro de la embajada, que estaban dentro de los jardines de espiando a Alfonso Guerra, la verdad. No, esto era iba a haber una visita del ministro de Asuntos Exteriores soviético, de Andrei Gromyko, y entonces se descubrió posteriormente que eran dos agentes de la CIA que estaban intentando colocar micrófonos para enterarse de las conversaciones del ministro, de un rojo como el Andrei Gromyko con otro rojo como Felipe González. Y tener en cuenta que la CIA en aquel momento no se fiaba mucho de Felipe González, aunque era lo mejor para ellos, pero es que, y entonces los expulsaron, pero es que unos meses después ocurrió que descubrieron una conspiración
para tratar de descubrir la vida personal del vicepresidente Alfonso Guerra, que tenía una relación y tal, para intentar chantajearle, ¿no? Ahí el presidente del gobierno hizo caso a la recomendación de Manglano, que para hacer que los americanos nos respetaran del todo, que fue expulsar a toda la delegación de la CIA en España. 8 agentes de inteligencia. 7, 8, no sé cuántos eran, sí, pero los que estaban oficialmente, porque aquí hay muchos más agentes que eso. Claro. Pero digamos que al jefe de la CIA en España y a todos los adláteres los echaron a todos. Conclusión, llamaron del Langley, de la CIA, a pedir disculpas. Fíjate, parece que cuando se hace respetar la soberanía de nuestra patria, las cosas se hacen de manera diferente. Eso no quiere decir que no nos hayan seguido espiando. No, seguro. Lo que pasa es que con un poquito más de respeto, digamos. Claro, claro. Un titular del País del año 1991 dice que hombres del CSIC coordinaron el asalto al Congreso con la coartada de que protegían las comunicaciones del rey Juan Carlos. ¿Cuál fue la implicación del Servicio Secreto Español en el golpe de Estado del 23F? Pues mira, el Servicio Secreto tuvo, sobre todo la unidad operativa, mandada por José Luis Cortina. La unidad operativa son los que se ocupan de las misiones especiales. Estuvieron apoyando el golpe, ¿no? Conspirando previamente y luego conspirando. Es verdad que José Luis Cortina fue juzgado y salió libre. Habría mucho que hablar y habría que hacer un programa monográfico sobre eso, ¿no? Pero es verdad que no se atrevieron con él. Es decir, es el problema de cuando tú tienes tantos secretos y conoces tantos secretos, pues al final esto produce muchísimos problemas, claro, ¿no? Vamos a ver un vídeo a continuación, un vídeo que rescató hace relativamente poco a 3 Media, de una entrevista a Victoria Prego y Adolfo Suárez, Off the Record, que se publicó, en el que Adolfo Suárez explicaba cómo la transición, bueno, pues se metió de alguna forma en la monarquía española para que se apoyara en ese momento. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía católica. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y podía. Claro. Y a Felipe que nos estaba diciendo algo que entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera. Y que había sido sometido a referéndum. Con esta revelación y tras lo que me comentabas antes de digamos, la implicación de los servicios de inteligencia españoles en el golpe de Estado, que entiendo que había 2 facciones, que había una facción que quería defender el orden constitucional y la democracia, pero había otra facción, digamos, que tenía el mando. Había un grupito que apoyó, no, el CNI mayoritariamente no estaba ahí, claro, pero había un grupito que sí que apoyó el golpe. Claro. Y lo impulsó. Sobre el golpe de Estado del 23F, ¿crees que el golpe se ejecutó, digamos, para que el ejército asumiera el orden o para de alguna manera hacer una operación de legitimización de la monarquía española? Yo creo que había un interés, cada uno le impulsaba un motivo distinto. Yo creo que eso fue además lo que hizo que fracasara, ¿no? Había un sector, como era el sector de Armada, del general Armada, que había trabajado con el rey, que era muy monárquico y que no haría nada en contra del rey. Había otros sectores que estaban cabreados, que eran sectores militares, que lo que querían era acabar con los rojos, ¿no? y todas estas cosas. Y al final confluyeron ahí una serie de intereses y yo creo que se les fue incluso a los propios autores se les fue de las manos. Es que otro titular de esta del periódico El Mundo, hace relativamente poco, dice que Corina denunciará en Londres al rey Juan Carlos y al exdirector del CNI por amenazas. Al exdirector Félix Sanz, que claro, a Félix Sanz. Hemos hablado de Manglano, que el pobre hay tantos directores está en los cielos ya. Sí. Vamos a ver, ha habido el CSIC, por vincular a Manglano también y a Félix Sanz, ¿no? El CSIC y el CNI han tenido a lo largo de su historia una misión que es la de mantener informado al rey y de, entre comillas, proteger al rey. Claro. Eso está en la esencia del CNI, lo ha hecho siempre. Yo recuerdo al principio, cuando yo empezaba a trabajar, en los años 80,
que una de las cosas que me enteré fue que todos los informes que salían, informes importantes que salían del CNI, iban numerados, ¿no? Y el número 1 de esos informes siempre iba al rey, ¿no? Entonces, ellos han tenido que solucionar los problemas que ha habido. En otros países han ocurrido cosas similares, ¿no? Entonces, de repente tuvieron que solucionar el problema de Bárbara Rey cuando hizo una especie de chantaje con que tenía unas cintas y todas estas cosas, ¿no? Después hubo otros problemas también y hemos terminado con Corina, ¿no? Corina, al final, pues hace un mes o mes y pico, llevaba mi programa de radio de La Rosa de los Vientos a la primera entrevista que daba en 11 años Alberto Sáiz, que fue el director del CNI. Y le preguntábamos, no habíamos pactado preguntas, y yo le pregunté por Corina, ¿no? Porque yo había contado que él, en contra de lo que había dicho Félix Sanz, de que el CNI nunca había tenido relaciones con ella, yo sabía que sí, que había estado en el CNI. Y entonces se lo pregunté, ¿no? Él me confirmó que efectivamente que había estado ahí, y dijo algo así, no me acuerdo de las palabras, como que Corina era muy peligrosa. Corina era muy peligrosa, pero el rey era el que debía haberse alejado cuando se lo dijo, claro. Porque Alberto Sáiz le recomendó que se alejara y se lo dijo, que era muy peligrosa, ¿no? El rey no lo hizo, no se alejó y ahora viene estos problemas, ¿no? En la Casa 2 haces una especie de, digamos, de adaptación a los tiempos modernos y en lo más cercano de la actualidad reciente, y con el caso Snowden y tras la revelación pública del espionaje masivo por parte de Estados Unidos, pues también has mencionado, y se sabe, que el CNI facilitó el espionaje masivo de Estados Unidos a España. En los documentos filtrados por Snowden, por ejemplo... Yo lo que digo, y eso también es importante, es que... a ver, porque esto es importante el matiz, sí. ¿vale? Lo que digo es que dos cosas. España tiene una base de obtención de información masiva, que no es la que obtiene Estados Unidos, que va dirigida a, por ejemplo, a espiar las comunicaciones o determinadas comunicaciones, tal, por ejemplo, de Marruecos. Y que esa información, que es obtenida desde una base española, se entrega a Estados Unidos. Y en base a eso, Estados Unidos nos ha facilitado algo que está sin explicar, pero que nadie me ha desmentido porque es así. Y es que en el final de ETA hubo una especie de uso de información masiva, que hubo unas interceptaciones en el sur de Francia que permitieron ir cogiendo uno tras otra a las cúpulas de ETA. Y eso fue una operación del Servicio Secreto Español que había conseguido una tecnología, pero que al final necesitaba, digamos, algunos elementos y fueron facilitados por Estados Unidos, ¿no? Es que estamos en el segundo grupo, según leí ahí, el de cooperación centrada, ¿no? ¿Cuál crees que es la relación del CNI y de la CIA hoy, en la actualidad? Yo creo que tienen muy buena relación. Los servicios secretos, es verdad que cuando son países amigos esto es distinto, ¿no? Claro. Es decir, primero tienen que ser países amigos. Ahora podemos decir que la relación con Trump estos 3 años no ha sido como de país amigo, ¿no? Es decir, yo creo que no han tenido relación, ¿no? Hemos visto imágenes de cómo Trump tampoco prestaba atención al presidente Sánchez. Es verdad que ahora el rey va a ir de visita, porque también no podía ser de otra forma, ¿no? Porque Estados Unidos parece que no nos presta atención, pero luego necesita las bases, ¿no? Y necesita nuestro apoyo, ¿no? Y entonces hay una serie de juegos. Al margen de él, la relación desde hace años es muy buena entre la CIA y el CNI. En relación de intercambio, en relación de yo te necesito y tú me necesitas, vamos a ayudarnos, es decir, en ese sentido es muy buena.
A lo largo de tu investigación como periodista y en diversas conferencias también, mencionas la existencia del Archivo Jano. ¿Puedes explicarnos qué fue el Archivo Jano? El Archivo Jano fue algo que se inventó el Servicio Central de Documentación, el SECED, que era el antecesor del CSID y luego, por lo tanto, del CNI. El Archivo Jano es que se plantearon, estamos en la dictadura de Franco, que había una serie de gente que podía llegar a ocupar puestos importantes dentro de la administración. Incluso que vamos a ver toda la gente influyente que hay en este país y vamos a hacer el Archivo Jano, que es el de las dos caras, la vida pública y la vida privada. También ha visto gente que tenga predisposición a futurible ser relevante para la opinión pública. Sí, así también, esa definición también es válida, ¿no? Pero lo importante es que se hacía una lista larga, es decir, que podían haber 1000 personas y tal, y había que tener toda la información posible sobre ellas. Y repito, vida pública, que es más o menos lo que se sabía, y vida privada. Vida privada era todo, sus gustos, su familia, sus relaciones sexuales, claro. Sí, un poco todo ese tipo de cosas, ¿no? El Archivo Jano fue muy útil, por ejemplo, para conseguir que el propio Parlamento franquista se autoinmolara para permitir la llegada de la democracia. Pero es que después, cuando llegó la democracia, se siguió haciendo el Archivo Jano y se siguió actualizando. ¿Por qué? Porque era muy importante tener información sobre cualquier persona que pudiera llegar, cualquier persona que pudiera llegar al poder. Se tiene certeza de que ese Archivo Jano estuvo operativo hasta principios de los años 90 y luego no se sabe si se mantiene con ese nombre de Jano, pero a mí no me cabe duda, yo tengo la sospecha de que el CNI tiene que tener información de mucha gente por si acaso algún día la necesitan. Claro, sobre todo con la tecnologización, con los avances que hemos dado, parece que ahora es muy simple y muy sencillo llegar a toda la información personal de cada uno. El smartphone, sin más, es el mayor elemento de inteligencia, y corrígeme si me equivoco, de los últimos años. O sea, es tremendo. Toda nuestra vida personal, nuestras conversaciones, lo que decimos, como dices, las preferencias sexuales, nuestro círculo de amigos, absolutamente todo lo reducimos a nuestro smartphone. Yo estoy completamente de acuerdo, eso, ¿no? Solamente que yo creo que hay determinada información que obtenida del hombre contra el hombre es todavía mucho más importante, porque aunque en general los españoles estamos olvidando esas precauciones necesarias de no decir las cosas, de no exponernos y tal, hay mucha gente que tiene las suficientes precauciones y no dice nada por teléfono ni escribe en las redes. Y entonces hay determinada información que tiene que ser un equipo operativo el que la obtenga, con seguimientos, con agentes de con campo, micrófonos y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero parece que como no hay cierta conciencia respecto a esto, a nivel general sobre todo, ¿no? Sí, quien cree que no tiene nada que perder. Hay quien dice que tras el 15M España ha dado un cambio de régimen. De hecho se está planteando mucho últimamente. ¿Cómo fue posible, bajo tu visión, que el CNI no previera un estallido social de estas características y en caso de que lo previera y que supiera que esto podía explotar, ¿por qué no le encargaron evitarlo? La verdad es que no tengo información para poder transmitirte sobre ese tema, ¿no? Pero yo sí te quiero decir algo, y es que la misión del servicio secreto es informar sobre las cosas que el gobierno le pide que informe. Y esto es muy importante, ¿no? Ahora ha habido un debate sobre si Pablo Iglesias debía estar o no en la comisión de inteligencia, ¿no? La comisión de inteligencia es una comisión que en realidad lo que hace, se reúne poquísimo. Lo que hace es elaborar un listado de preferencias para que el CNI trabaje. Curiosamente, en la transición era el propio CNI el que hacía ese listado, se lo entregaba al gobierno, el gobierno lo revisaba y se lo devolvía. Ahora dicen, no, estas son nuestras preferencias, ¿no? Es decir, no hay no me imagino un gobierno ni de derechas ni de izquierdas diciéndole que haga unos adelantos sobre los movimientos, los que pueda haber. Pero también te voy a decir una cosa,
los grandes servicios secretos rusos, la KGB, la Stasi y tal, no fueron capaces de adelantar el fin del bloque del Este, ¿no? Y el final del muro. Es decir, eso es. Pero curiosamente, en el otro lado tampoco fueron capaces. Es decir, que a veces este tipo de cosas se escapan. Sí, yo entrevisté hace poco a Nikolai Leonov, el subdirector del KGB, estuvimos en Moscú, y precisamente yo le preguntaba por todo esto, ¿no? De cómo la KGB no previó la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y él me comentaba varias cosas al respecto de la influencia norteamericana, que está bien curioso. Ajá. En la Casa 2, ahora que mencionábamos a Pablo Iglesias, hablas de que el CNI no ha espiado a Pablo Iglesias oficialmente, ni siquiera a otros dirigentes de Podemos, y que esto se ha hecho de alguna manera extraoficialmente, pero que sí se ha hecho. No, yo lo que digo, y lo que es hasta lo que yo sé, quiero decir que yo soy un periodista, ¿no? Claro. Es decir, que luego hay montones de cosas que no sé, ¿no? Pero hasta lo que yo sé es que cada vez que alguien planteaba algún tema, el director del CNI, en este caso Félix Sanz, decía que ese tema, había dado orden de que ese tema ni tocarlo, ¿no? Es verdad que se había investigado en determinados momentos, de oficio, digamos, el tema de la financiación de Podemos. Pero es que esto, digamos, este sí que es un tema de oficio, ¿no? Porque tú no puedes permitir que haya un partido político, sea cual sea, Podemos, sea cualquier otro, que pueda estar mediatizado por una potencia extranjera, ¿no? Es decir, eso sí que hubo como tal. Y yo en el libro especificaba que alguien de una forma privada había hecho una investigación sobre Pablo Iglesias y que se la había entregado al CNI. Lo decía mucho más historiado. Claro, decías que era alguna gente que no estaba en nómina oficialmente del centro, pero ¿crees que es imprescindible el espionaje político para el mantenimiento del status quo? ¿El espionaje político? Sí. Yo creo que el espionaje político no se debería llevar, como tal, no debería existir en una democracia. Va contra cualquier democracia. Tenemos casos concretos, por ejemplo, reiterativos en países como Colombia, en los cuales pase lo que pase siempre está el servicio secreto espiando a los opositores, y esto pasó en la transición y yo creo que eso debe estar absolutamente vetado. Otra cosa distinta es cuando hay la sospecha fundada, como hemos dicho antes, de que alguien pueda estar en manos de una potencia extranjera. Entonces ahí, quiero decir, hay que meterse para investigar. Claro, es lo que siempre se ha dicho un periodista debe investigar o debe publicar información sobre, comillas, la amante de un político, ¿no? Igual, siempre es que no, excepto que haya una repercusión, porque esa amante puede ser un agente del KGB, entonces hay que publicarlo, ¿no? Va a entrar ahora un vídeo que creo que es relevante y es sobre los servicios de inteligencia, ya que parece que además de las acciones de las que estamos hablando ahora, acciones de campo, suelen usar lo que denominan técnicas de subversión, según un agente del KGB que va a hablarnos sobre ello, y que influyen a la sociedad a través de estas técnicas para intentar cambiar los estados de ánimo en las distintas sociedades. Se llama Yuri Bezmenov, el agente. Ajá. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of thrillers. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. ¿Crees que hay actualmente servicios de inteligencia aplicando estas técnicas de subversión en España? Es una pregunta, entiendo que complicada, pero... Vamos a ver, básicamente hay que decir que... vamos a ver,
decir que solamente hay un 15% de gente que se dedica al espionaje es algo que también ha dicho en España, más reducido los directores del CNI, algunos, como Félix Sanz, se lo he oído, menos porcentaje. Bueno, decir, nosotros hacemos otras cosas, nosotros hacemos análisis, nosotros hacemos cosas de estas, ¿no? Claro. Bueno, en realidad el CNI dedica gente y cualquier servicio secreto a saber lo que publicamos los periodistas, a analizar todas estas cosas. Bueno, eso es información abierta. Lo que vale la pena, lo que el gobierno necesita es la mezcla de información abierta con básicamente información secreta. Los agentes del CNI en Irak, como yo cuento en el libro, aportaban la información básica, es decir, había montones de informaciones sobre Irak, sobre no sé qué, sobre historia de armas, todo eso, fenomenal. Eso podía ser el 90%. Pero ¿qué es lo que determinaba la diferencia? Lo que necesitaba el presidente Aznar, aunque luego no hiciera caso, datos concretos sobre había armas de destrucción masiva. Eso lo hacían los espías. Ese 5%, ese 4%, eso es básico, lo primero. Es decir, esto lo dicen un poco para despistar. Luego, lo de la subversión, eso es muy típico de Estados Unidos y de Rusia. Estados Unidos lo lleva haciendo toda su vida, toda la vida de la CIA, que es que sobre todo en la Guerra Fría, vemos que hay un país que puede tener, llega Chile, un primer ministro comunista, un no sé qué y tal, y dices, oye, ¿qué pasa? ¿Que lo vamos a dejar? No, hacemos una maniobra para cambiarle, ¿no? Esto es la subversión, esto es la manipulación de la información, porque antes de hacerlo montan unas campañas de prensa, de descrédito y tal. Y eso es lo que lleva haciendo Rusia muy activamente en los últimos años, aprovechándose de todos los líos. ¿Por qué apoyan a Cataluña? Porque si es un lío para España y para Europa, eso es lo que ellos quieren, que haya líos, pero no porque ellos tengan simpatía especial por una causa o por otra, ¿no? Ellos lo que hacen es intentar sembrar el caos, porque al enemigo cuanto más caótico sea, mejor, ¿no? En La Casa 2, en el libro que tengo aquí, creo que es interesante mencionarlo, dices que el CNI llevó a cabo una operación contra Mohamed VI, el jefe de Estado de Marruecos. ¿Crees que se han llevado a cabo otras operaciones contra líderes e instituciones extranjeras, como podría ser en países como Cuba o Venezuela? Vamos a ver, es que, repito, esto es lo normal de cualquier servicio secreto, ¿no? Es llevar a cabo operaciones para conseguir información, ¿no? Y para defender los intereses españoles, ¿no? Y eso es algo absolutamente normal. Parece muy llamativo, ¿no? Claro, yo digo para la gente, la opinión pública por lo general, claro, que tiene tanto desconocimiento y que es tan opaco el espionaje y los servicios de inteligencia, le choca, ¿no? En la página de hecho 357 de La Casa 2 hablabas de que se detuvo a 3 españoles por promover un cambio de régimen en Cuba, por ejemplo. Entonces, sorprende de alguna manera este tipo de operaciones en la opinión pública. Vamos a ver, los servicios secretos no están para hacer análisis, están para obtener información. Claro. Y esa obtener información es tratar de que la política internacional en determinados países nos sea beneficiosa a nosotros. Eso es lo que hace Rusia cuando apoya a Trump, que es la antítesis de esto. Es un gobierno comunista apoyando al tipo más de derechas que hay sobre esta. Y seguro que en Brasil, esto no me lo estoy inventando, apoyaron a Bolsonaro, que es el tipo más de derecha que nadie se podía imaginar, porque siembra el este. España, en Cuba, pues, ¿qué es lo que más le interesa? Una apertura del régimen. Entonces, en virtud de eso, apoyará la apertura, ¿no? En Venezuela, pues, dependiendo, posiblemente ahora, con este gobierno, pues no hagan ese tipo de maniobras, pero seguro que las han hecho. Hubo una época cuando yo escribí La Casa 1, lo que había era un montón de acciones de Cuba en España, ¿no? Y se sucedían las expulsiones de gente que hacían esto, bueno, pues porque de alguna forma esto es el servicio secreto. Hay acciones, esas en Cuba, que fue el intento de cambiar, es decir, fue una operación
en el cual una de las personas que expulsaron era Esperanza Casteleiro, que es la actual jefa de gabinete de la ministra de Defensa en estos momentos, ¿no? ¿Qué me dices? Claro. Y entonces, quiero decirte que era un agente del CNI, que había sido secretaria general y que les pillaron con el carrito del helado, ¿no? Luego también en todas estas operaciones, a mí me explicaron el CNI que a lo mejor también era una operación que llevó a cabo los cubanos, la hincharon la operación, ¿para qué? Para hacer una limpieza interior, ¿no? Es decir, que al final nunca sabes lo que ocurre de verdad. ¿no? Es que en otro capítulo de La Casa 2 también hablas de Arnaldo Otegi como el hombre más espiado de España. Ajá. Y es revelador este caso en el que hablas de Euskaltel de por medio y de una intervención que hace el Centro Nacional de Inteligencia en la casa de Arnaldo. Muchos años antes. Hace muchos años, claro. ¿Me puedes hablar de esta operación? Vamos a ver. Arnaldo Otegi empezó siendo un militante de ETA que participó en secuestros. Digamos que el CNI le tenía a CSID en aquel momento localizado. Sí. Sobre todo, adquirió más importancia cuando empezó a entrar en la parte política. Entonces, ellos que necesitaban, ahí sí que el dossier era claro. Igual que te digo que ese no era un dossier como tal político, era un dossier relacionado, vinculado directamente con ETA y con su entorno de ETA. Es decir, que ahí necesitaban conocer, saber qué hacían, qué no hacían, cómo se movían, cómo esto. Y entonces, yo cuento un caso que apareció y que fue un caso en el cual, digamos, que les pillaron, ¿no? Hubo dos funcionarios que se hicieron pasar por gente de Euskaltel y que entraron en su casa cuando no estaba Otegi y les recibió su mujer, ¿no? Y entonces la mujer amable les abrió la puerta, tal, y entonces que querían ver que no venían un edificio desde la calle. Bueno, total, que iban grabando la casa desde dentro de una manera. Sin problemas, tal, ¿no? Entonces ahí se grabaron toda la casa, pero claro, al final la mujer se mosqueó y llamaron y resulta que no había habido ninguna visita de Euskaltel ahí. Pero Otegi fue un objetivo, es decir, era un objetivo claro, era... primero era un miembro de ETA, después era un dirigente que iba ascendiendo, después consiguió y por lo tanto era una persona a controlar, a vigilar y a todo. Por eso digo ahí que era una de las personas con el archivo más grande que había ido, ¿no? Dices a menudo que de los espías siempre se conocen sus fracasos y muy pocas veces sus éxitos, o no. Ellos también lo dicen ellos. Sus éxitos también lo dicen, ¿verdad? En el atentado que sufrió Cataluña en 2017, ¿crees que se repitieron algunos de los episodios que hubo en el 11M y algunos de los errores? Yo sinceramente te voy a decir, porque esto es una opinión, ¿vale? El 11M sí hay unas cosas claras. El 11M fue un desastre de operación, un desastre completo, incluido una manipulación del gobierno y un error muy gordo del CNI, un error muy gordo de la Guardia Civil y de la Policía, y luego un momento de manipulación del gobierno para que se pensara que podía haber sido ETA y tal, y no sé cuántos, ¿no? Pero lo de Cataluña, yo sinceramente creo que ahí hubo un primer momento que se acusó a la Ertzaintza, a los Mossos, porque decían que había habido una alerta. Y hubo esa alerta. El único problema es que cuando tú mandas una alerta internacional, como mandan todos los países, dicen, tenemos una información de que hay un atentado. Tú lo mandas. Pero es que 2 días después vuelves a mandar otra. Entonces la gente suele no hacer caso a las alertas. A esa, ¿no? Es decir, fíjate que el 11M, el CNI, mandó una alerta 2 días antes a la policía diciendo que habían desaparecido una serie de gente y que se temía que pudieran cometer un atentado. La policía no hizo ni caso, porque digamos que fue una alerta a nivel jefe de área. Y entonces la policía no hizo ni caso porque recibían montones de alertas. Pero fíjate, ni ellos mismos se lo creyeron, porque cuando 2 días después se produce el atentado, ellos no dicen, coño, esta ha sido la alerta que nosotros hemos dado. No, hacen un primer informe en el que empiezan a decir que no se sabe si ha sido ETA o ha sido los estas, ¿no? Ni su propio informe se lo creen. Es decir, esto es
digamos, tremendo, ¿no? Y entonces yo creo que lo de Cataluña no fue, sinceramente, no creo que fuera ni mínimamente un atentado de falso bandera permitido por el CNI. No, por supuesto. El diario Público hablaba de que el imán de Ripoll fue confidente del CNI hasta el día del atentado de las Ramblas. Yo, por supuesto, que creo que esto fue una cuestión de una negligencia en todo caso, de que no se dieron cuenta de En lo ese que sentido ocurrió. sí que tiene que ver con el 11M. Quiero decir, el 11M Claro. hubo gente que tenía lo mismo, ¿no? En ese sentido sí. Yo no había Una caído ahí. negligencia no... Es verdad que en las redes sociales, cuando se ha hablado de esta temática, bueno, pues algún sector del independentismo ha aprovechado la noticia para hacer creer que era una teoría de la conspiración. No, pero también se dijo, y yo tampoco lo creo, Sí. que era muy difícil que los Mossos no se dieran cuenta de la acumulación de bombonas de gas que había en aquel momento. Quiero decir, cuando se cometen los errores en las teorías de las conspiraciones, yo hablo mucho en muchos sitios de las teorías de las conspiraciones, ¿no? Sí. Son elementos para decir, "Joder, ¿cómo no se dieron cuenta Claro. de esto? O ¿cómo no sé qué?". Yo lo creo. Sinceramente no creo que los Mossos ni el CNI pudieron ser negligentes, pero en ningún caso, de verdad, creo que lo hicieran a propósito en este caso. ¿Cómo ha sido el papel del CNI con el procés? Porque parece ser que ha sido uno de las experiencias políticas que más han marcado la historia reciente de bueno, España. es que yo siempre lo digo porque entre los objetivos del CNI, obviamente, el hecho de que haya una parte de España que quiera independizarse ya de por sí es un objetivo claro. Es decir, que eso nos puede gustar más o menos, Pero es... yo hablo desde el punto de vista técnico y eso es así. A ellos les encargan esta misión que tiene que estar, es decir, las misiones tienen que ser legales, es decir, no puede llegar un gobierno y poner en ese listado del que hablábamos antes, el Comité de Inteligencia, una misión que es ilegal. Es decir, vamos a seguir a Botín, a la presidenta del Banco Santander. Esa misión, el CNI tiene que decir, no, esto no es legal, Claro. excepto que haya, ¿sabes? Que haya eso que decimos antes, unas sospechas, unas cosas así, ¿no? Pero investigar como se hizo a la vida privada de Mario Conde, eso es absolutamente ilegal, ¿no? El proceso, le encargan esta misión y ellos hacen dos cosas, básicamente. Por un lado, la obtención de información para facilitarle al gobierno sobre los pasos que iba a dar el independentismo, eso es una de las misiones, y luego, dos, actuar de agentes de influencia, que es un poco lo que hablaba antes que es una de las misiones menos conocidas, lo que decía antes la persona esta rusa que ha hablado, ¿no? ¿Qué es un agente de influencia? Es alguien que trata de llevar hacia un cierto camino algo que interesa al país, ¿no? El problema en aquel momento era que la gente que estaba en contra de la independencia, que estaba a favor de que España y Cataluña siguieran navegando juntos, no lo decía. Entonces ellos tenían la misión de hacerlo. Entonces ellos fracasaron básicamente en eso. Ahí, como agente de influencia, se vio claramente que no lo consiguieron. Y luego tenían algunas misiones concretas repartidas con la policía, y una de esas era saber perseguir las urnas, ¿no? Y está claro que no lo consiguieron y por lo tanto fracasaron. Yo he dicho en algún momento que creo que ese fue un desastre en ese caso. Es decir, yo creo que el CNI actuó muy bien, actuó fenomenal, pero yo creo que a veces los jefes tenían que haber permitido que los agentes hubieran arriesgado más, porque en inteligencia, si no arriesgas, no obtienes información. De hace apenas unos días, y ya acabando con las últimas preguntas, en un artículo del Confidencial se dice: Izquierda Unida hace un barrido de micros en su oficina del Congreso y haya un objeto sospechoso. Los técnicos descubren un punto de calor anómalo en el respaldo de un sillón ubicado en el despacho de Enrique Santiago. La dirección de Izquierda Unida decidió deshacerse del mueble, pero no quiso presentar denuncia. ¿Crees que está el Centro Nacional de Inteligencia detrás? Yo creo que detrás de todos los micrófonos no necesariamente tiene que estar el CNI. Es decir, ya sabes que mis relaciones con el CNI, sobre todo con la dirección, no con los agentes, no son especialmente buenas, claro, pero creo que hay que mantener la cordura en estos temas, ¿no? Es decir, en este país ha habido y hay colocación de micrófonos por parte de agencias, por parte de otros servicios secretos, por parte
de gente privada que quieren controlarse los unos a los otros, ¿no? Claro. Ese tipo de acciones ahora mismo normalmente no son del CNI, porque ahora ya en el año 2020 hay otras formas de conseguir intervenir los teléfonos y esto, que no sea arriesgando tanto, ¿no? En tus inicios en la investigación, me contabas antes que intentaste, digamos, descubrir el papel de la mujer dentro del Centro Nacional de Inteligencia, y ahora resulta que tenemos a una directora del CNI por primera vez en la historia. ¿Cómo ha sido el papel de las mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia y te ha sorprendido la llegada de una mujer a la dirección del centro? Vamos a ver, las mujeres no había en el año, cuando llega Manglano, que lo hemos dicho antes, en el año 1981, empiezan a entrar las mujeres con cuentagotas, pero poco a poco ya sin parar, al mismo tiempo que entran los civiles, digamos, ¿no? Es decir, que solamente hay militares básicamente, empiezan a entrar civiles y tal, y es Manglano quien lo hace en esa primera parte de su mandato, a él se le debe ese puesto. Y luego las mujeres han empezado a subir, claro, y han ido subiendo, ¿no? Y María Dolores Vilanova, por ejemplo, que fue la primera secretaria general nombrada por Jorge Dezcayar en el año 2002, había llegado a jefe de la contrainteligencia, ¿no? Es decir, que son cosas importantes, es decir, ellas han ido llegando. Es verdad que no tanto como los hombres, pero han ido subiendo. Y llevaban desde el año 2002 ocupando la Secretaría General. Es importante saber que la Secretaría General es el máximo puesto al que normalmente puede aspirar un agente, porque está por ley dicho que el secretario general, que es el número 2, necesariamente tiene que ser alguien del servicio. Sin embargo, el director normalmente dice la práctica, dice el espíritu con el que se hizo la ley, debía ser alguien de fuera. Es decir, se pensó que era mejor que el director del CNI fuera alguien de la diplomacia, alguien de la vida civil, alguien de la vida militar, pero no de dentro del servicio. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Es decir, ya estaba la mujer en su tope y ahora han puesto a una espía en el puesto más importante, alto. Paz Esteban, la verdad es que la gente habla muy bien de ella y está ahí, ¿no? Pero digamos que la mujer, yo creo que en el CNI ya ha ido subiendo, ¿no? En todas las relaciones importantes siempre hay un colaborador del CSIC, decías en la casa. ¿Es cierto que una de las mejores profesiones para dedicarte al espionaje o para, bueno, ser agente de inteligencia es el periodismo? Pues mira, yo entre los recortes, porque yo soy doctor en periodismo con una tesis de periodismo e investigación sobre servicios de inteligencia. Es decir, que he juntado mi profesión de periodismo con la de periodista que controla los servicios de investigación. Entonces yo tengo montones de historias en los cuales en otros países han puesto escándalos, ha habido escándalos, por la utilización por parte de los servicios secretos de periodistas. Es decir, en Estados Unidos, en Israel, porque claro, al final el periodista tiene acceso y un grado de confianza a determinados sitios y que no tienen acceso a otras personas, ¿no? Claro. Entonces muchas veces los espías se hacen pasar por periodistas o llegan a acuerdos con periodistas para que hagan ese tipo de trabajo. Yo recuerdo en mis inicios ver a un periodista, creo que era de Novosti, y que todo el mundo decía, este es de la KGB y tal, ¿no? Pues no lo sabías, ¿no? Pero siempre había la sospecha. ¿Por qué? Porque es verdad que son puestos que te permiten, ¿no? O la agencia F, que se decía en los años 80, ¿no? Que era un argumento fenomenal, porque si alguien pregunta y es periodista, no es sospechoso de hacerlo, ¿no? Te voy a poner a continuación la pregunta del anterior invitado, de Óscar Matute, para que la respondas tú. Muy bien. Vale, mi pregunta es sencilla. Nadie de nosotros y nosotras ha elegido dónde ha nacido. Siendo esto así, ¿qué opinas cuando ves que el Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común de Europa? Yo creo que hay en el mundo
una parte que somos los países ricos y otra parte que son los países pobres, ¿no? Y que cuando muere tanta gente, es verdad que nosotros no podríamos aceptar que la llegada de millones de personas, ¿no? Pero lo que también es cierto es que lo que muestra es que somos personas que carecemos de sentimientos, ¿no? Que vemos cómo muere la gente que no viene solamente a buscar un trabajo, sino viene a buscar simplemente, la mayor parte de ellos viene a buscar la vida, ¿no? Vienen a buscar algo, un futuro muchas veces ni para ellos, sino para sus hijos o para sus estas, ¿no? Y entonces esa es el espejo todo lo que pasa ahí es el espejo de que hemos avanzado mucho, pero que hemos perdido los sentimientos. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por estar en el plató, por estar en Foro Televisión, en la tercera entrevista aquí. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.